líder empresarial, presenta Rewind. Un momento para ti. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola, hola, amigos de Rewind. Estamos en un capítulo más con mi super amigo Edgar. ¿Cómo estás? Excelentemente, Mari. Súper contento, súper feliz de... Bueno... Súper contento, súper feliz. Ven este curso de motivación personal. Ya que empecemos a hablar de crisis y cosas así, ya sé. Va a cambiar el ánimo. Pero no, sí estoy muy contento, Mari, de estar en un programa nuevo. Sí, y con diferentes datos, ¿no? Hoy traemos unos datos curiosos que se han venido dando en las noticias del mundo del vino. De repente nos llegan de diferentes, pues, periódicos o diferentes medios, noticias que dices, ¿qué está pasando en el mundo respecto al vino? Así es. Entonces, vamos a tratar de ser muy claros. Nos vamos a basar en estos medios, en estas notas internacionales. Y sí vamos a meter opinión. Claro. Esto es una platiquita. Digo, no es algo que estemos viviendo nosotros, tal cual. Vamos a hacer una comparativa también con México, pero vamos a irnos por algunos países para ver qué es lo que está pasando. Claro, ciertos problemas que está enfrentando el mundo del vino, ¿no? Así es. Disculpen si de repente es que cuando empezamos y saludo, de repente ando medio distraído, pero es porque... Tiene que controlar todo, Edgar. Aquí andamos Edgar. entre la producción y la conducción. Sí, acá mi partner es productor de este programa, entonces él es el que está subiendo y bajando volúmenes y todo el show. Pero bueno, ¿saben qué? Aquí estamos. Y bueno, uno de los problemas que está enfrentando ahorita el mundo del vino, yo creo que a nivel internacional, es la caída del consumo de vino per cápita, ¿no? Y obviamente esto se refleja a nivel ya porcentajes nacionales. Y hay factores que no solamente caen en el vino solamente. Lo hemos visto a nivel mundial y fue un evento que todos vivimos y fue la pandemia. Sí, la pandemia tarde o temprano sigue teniendo sus secuelas, ¿no? Sí, eso es un tema que apenas vamos recuperando. Ha habido industrias que se han recuperado un poco más rápido, otras que no han podido salir. Y está la industria del vino que pues ahí va. Ahí va. Sí, ¿no? De hecho, en un programa anterior que platicamos de los envases del vino, decíamos que al vino le había beneficiado, por no llamar, bueno, por decirlo entre paréntesis, ¿no? A nadie le benefició la pandemia, pero porque la gente consumía vino en casa. Pero no en todos lados. Hubo países en el que se prohibió el consumo del vino durante pandemia. Sí. No sé si supiste, pero por ejemplo, creo que Sudáfrica fue uno de ellos que prohibieron el consumo de vino durante la mayor parte o el tiempo de pandemia, ¿no? En Australia, en Nueva Zelanda, en todos estos lugares se bajó el consumo o la venta de vino en muchos lugares para evitar diferentes tipos de problemas de salud también. Entonces, eso no lo veíamos en su momento. Claro. De hecho, se decía que iban a aumentar mucho los costos del vino en tema de producción. Se decía que iba a haber escasez. No ha habido. No. Hasta eso, el campo no se detuvo. En el tema alimenticio, no hubo tanto un paro. Pues no podíamos, imagínate. No. O sea, el agricultor seguía. Y yo creo que donde menos hubo mal o pandemia o esta enfermedad era en las regiones como del campo y todo, que no era tanta la convivencia entre la gente. Exacto. Pero sí afectó económicamente en cuestión la línea de producción. Sí, cadenas de suministro, el vidrio que platicábamos, ¿no? También la producción de vidrio. O sea, los productores tuvieron que buscar nuevas estrategias, pero tarde o temprano todo afecta y se suben los costos del vino. Sí. Entonces ya las botellas, una botella en tienda o en línea, te subía un porcentaje significativo el costo a lo que tú estabas acostumbrado a pagar por la misma marca y la misma etiqueta, ¿no? Entonces sí se ve afectado. Sí, así como hubo una aceleración, se esperaba que desacelerara, pero no pasó así. Sí llegó a caer 1%. Un 1%, o sea, parece poco, pero si te vas a números a nivel internacional, en el 2022 se estima que se consumieron 23
23.200 millones de litros. Entonces, esto contra lo que fue años anteriores, que aquí lo tengo. El 1% representa menos de 200 millones de litros. Sí, o sea, 200 millones de litros menos. Pero si te vas a cantidad, 200 millones de litros es un mundo. Muchísimo. O sea, no sé cuántos países juntos tendría que ponerse, porque también ¿no? llegó la guerra en Ucrania. También. Y ese conflicto internacional pues afectó muchísimo en muchísimas industrias también, ¿no? El vino fue una de ellas. La crisis energética. Sí. Vino una crisis energética en varios países muy, muy importante. Y obviamente, pues esto para línea de producción, para muchas cosas. Y eso se le puede llegar a sumar también. Parece que empezamos un programa muy triste. Sí, muy triste, pero... bueno, pero es un análisis una realidad, de qué está pasando. Por supuesto. Si eso le vamos agregando también cuestiones climáticas. Sí. Algo que, no es esperado, pero se tiene medio contemplado son estos incendios forestales que fuertísimos. No los queremos, pero llegan. Sí. ¿No? Entonces, ese es uno de los factores, heladas, lluvias en tiempos donde no deben de llegar, el cambio climático es un tema. Y te afecta en el viñedo completamente. Completamente. Sí, y también, ¿sabes? Yo creo que otra cosa que ha pegado, digamos que ha cambiado, no pegado, porque esto sí es intencional, es que mucha gente ya prefiere comprar calidad en vez de cantidad. Sí. Quieras que no, el educar o el educarnos en tema de vino nos hace que ya vayamos a la tienda y en vez de comprar 3 botellas de $5, compras una de 20. Sí. Porque ya aprecias más, pero esas 3 botellas de $5 ya se quedaron en el estante, ¿no? En la estantería, pues. Entonces, si nos vamos es 3-1. Y por el costo, estamos refiriéndonos a vinos de poca guarda. De tienda, pues. No te vayas al gran vino de alta gama. Sí, ¿no? a lo que voy es que su tiempo en estante se reduce. Entonces, ¿también? Si no sale... Se tira. Ahí se te fue. Se tira o no sé con el que le pase esos vinos en estantería que nunca se vendieron, ¿no? Pero todo esto... Digo que muchos te los venden. Ni cuenta te das. No sabe. Pero ahí voy con la educación. Exacto. Sí. El que no sabe, claro que nunca lo va a comprar. Pero otro punto que ha sido muy importante es... ¿Te acuerdas cuando platicamos del tema de este gran monstruo que se vino en el 2010 más o menos, que fue China? Sí. Que platicamos mucho. Bueno, antes ya venía, pero en 2010 creo, cuando fue su mega despunte. No me acuerdo ahorita del año bien, pero que era el dragón, ¿no? Claro. Que se despierta y empieza a hacer, un consumo impresionante en China. China empieza a ser de los mayores consumidores de vino durante muchos años y es quien hace que los precios de muchas etiquetas suban, se vayan al cielo, ¿no? China deja de consumir muchísima cantidad de vino. Sí, es un problema que también tiene que ver ahí la guerra de Ucrania. Claro. Que China es uno de los países, no involucrados directamente, pero está ahí metido. Y tanto eso como la crisis energética que comentabas, hace que China baje mucho el consumo. 16%. Y a ver, si estamos viendo que un país gigantesco con muchísima gente, una población enorme. Hablar de 16% es muchísimo. En ese país, pues sí es un golpe durísimo, a diferencia de si bajara el porcentaje de 16% en países más pequeños, ¿no? Según un artículo, son 880 millones de litros menos lo que dejó de consumir China. Aparte, China ya estaba produciendo mucho vino. Dejó de producir cierta cantidad de vino también. Por lo mismo. Entonces, aparte que dejaron de importar, dejaron de producir. Entonces, se viene esto que convierte este 16%, que se oiría poco, pero es un montón. Es muchísimo. Hablando de uno de los grandes consumidores de vino. Japón también. O sea, Japón es otro que también baja alrededor de 340 millones de litros en 2022. Es un mundo. Es muchísimo. Voy a dar un dato como muy general en torno al vino en consumo mundial, así hablando por años, para que entiendan la montaña, hablando de gráficas. De 2000 a 2007 aproximadamente el crecimiento es altísimo, es súper rápido. Sí.
¿no? De hecho, solamente de 2003 a 2004 hay una pequeña caída, pero todo lo demás va hacia arriba. Ese fue el punto más alto, 2007. De 2007 para adelante, empezó a caer. De ahí hubo tres picos, ¿no? Importantes, que fue 2007, 2013 y 2017. Entre 2017 y 2018 son esos 3 picos, siendo el 2007 más alto, el 2017-18 es el segundo y el tercero en 2013. Okay. ¿No? Son tres picos en la gráfica. Okay. De 2017 en adelante, a 2020. Llegamos, ya iba cayendo el consumo, pero llega pandemia de 2019 para acá, completamente. Y la caída de consumo pues ha sido como muy significativa. Muy significativa. Del 21 al 22 hay una subida y por este tipo de problemas vemos que sigue cayendo. Sí, aunque tenemos, ahora sigue como en las películas, un salvador. Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de vino en el mundo. De hecho, subió su consumo ahora sí que de vino per cápita. Insisto, como en las películas, Estados Unidos nos viene a salvar. Y en este caso, Estados Unidos es quien como que media un poquito esta caída, ¿no? Entre Estados Unidos y Francia son los que aumentaron un poquito su consumo. Ciertos países de la Unión Europea todavía siguen teniendo como nivel, sí, a ver, que es mínimo la caída, pero ahí van. Contextualizando, se calcula que son 200 países los consumidores de vino. Tú dices, órale, pues son un montón. Pero, híjole, si lo vemos en tema de números, pues solamente 5 países representan la mitad del consumo mundial. Claro, Estados Unidos es uno de ellos. Es uno de ellos. Portugal, por ejemplo, es un gran consumidor de vino. Francia, Italia. Reino Unido. Sí. Entonces, todos estos países son los que medio siguen salvando esto del consumo del vino, pero tarde o temprano sí hay una disminución. Y súmale las nuevas generaciones que ya, si compran vino, es este vino de rápido consumo. Sí. De que dura 1 o 2 años en anaquel, y estos grandes vinos se dejan de comprar y se dejan de consumir en la cantidad que se estaban vendiendo. Entonces también ahí viene un riesgo, ¿no? En estos vinos de alta gama, de culto y todo que hemos platicado. Y ahí compite también con las demás bebidas, que claro que van a buscar, acaparar mercados, y digo, no está mal. El tema es que uno como consumidor no vas a comprar una bebida de cada. No, está en chino. Ahora sí que está en chino. Solo por apoyar, pues no. No, la cerveza viene con todo, los destilados, el mundo de lo que platicábamos, el tequila, el mezcal, brandy, ron, aunque la cerveza los ha ido desplazando, sigue siendo la gran consumidora a nivel internacional, consumida a nivel internacional. Los destilados traen ahorita también un puesto bastante alto porque los jóvenes o las nuevas generaciones también están abriendo como este mundo, ¿no? De destilados, y bueno, el tequila también es muy, muy consumido en todo el mundo. Sí. Entonces, es una pelea muy fuerte del vino contra todas estas bebidas. Sí, de hecho, híjole, si vemos la tabla de mayores consumidores en el mundo, al menos de América no vemos tantos. Bueno, Argentina, Chile. Está Argentina. Chile y Estados Unidos, sí. Brasil. Ajá. Fíjate, en la tabla que tengo aquí, que es la de 2022, Estados Unidos es el que nos echa la mano en tema de consumo. De ahí viene Argentina, sería el segundo. Canadá. Fíjate, y Brasil. Canadá, Brasil. Chile no está. Chile es que no está, sí, cierto. Chile es productor, cierto, tienes razón. Productor y exportación está altísimo, pero en consumo fíjate que no aparece. No. Qué impresión. Fíjate, entonces, Bélgica, Suecia, que son grandes productores de cerveza, ¿no? Digo, ya están hasta el final, pero siguen siendo Japón. Pero ahí están. Japón es un gran consumidor de vino, pero también trae una baja. Está Norteamérica. Y está Sudamérica con Brasil y Argentina. Entonces está dura la pelea, ¿no? Por este consumo. Sí. Entonces, sí, las bodegas traen un reto muy fuerte. Traen un reto de, no sé, marketing, traen un reto de bajar su producción de vino de guarda y empezar a hacer más vino
o dedicar a hacer mejor vino de estantería y de pocos años y quizá, no sé, cambiar precios, ¿no? No sé cuál pueda ser una buena estrategia en este caso. A ver, lo que pudiéramos ver nosotros como mexicanos, alguien podría decir, a ver, ¿qué onda? Pero nos están diciendo que vamos súper bien. Uh-huh. Sí, México aún no aparece en esta lista. No. Estamos dentro del porcentaje. México y muchos otros países. Dentro del porcentaje de otros países. Ajá, como productores. Ajá. De 200, pues híjole, todavía no tenemos un porcentaje significativo en consumo. No, bueno, es que nosotros estamos en una botella cuando otros países están en 50, 30 litros, 50 litros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con México? México sí seguimos en este plan de llegar al 45% del consumo de vino que sea de vino mexicano. Uh-huh. Recordemos que ahorita el 30% es vino mexicano y el 70% es vino extranjero en consumo. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque no hay tanto vino mexicano. No hay cantidad. Exacto. Pero vamos en ese camino. Eso está bien. ¿Qué hay que hacer? Pues también apoyar en el consumo. Uh-huh. Entonces, ha ido subiendo. Sí, ahorita seguimos en 250 mililitros. Uh-huh, 1 litro, 250 mililitros. Sí. Aproximadamente. Okay. El chiste es irlo elevando. ¿Cuál ha sido? Ya es un reflejo a la tabla que les platicaba anteriormente. Uh-huh. Porque si nos vamos a 2003, uh-huh, el consumo en México era de 225 mililitros por habitante. Muy poco. Ya ves, México viene salvando el consumo. 2003 se aumenta a 450. Ajá. Ahorita vamos entre el 2.2 y el 1.2, 1.3. Menos de 2 botellas al año. Menos de 2 botellas. De 750 mililitros. Pero sí, hay países que definitivamente vienen aumentando su consumo. La cosa es que aparte de que baje el consumo, ¿qué pasa con el vino que ya está hecho? Pues porque no es como que, bajó el consumo, dejó de producir. Bueno, conectando el comentario que dijiste sobre la mejora de la calidad, uh-huh, algo que ha pasado con México, que por eso uh-huh le ha beneficiado en aumentar su consumo. Antes México se le conocía por hacer mucho vino y mucho vino barato. Sí. No era tan bueno y caro y malo, ¿no? Uh-huh. Hace muchos años. Hace no mucho nos tiempo. Vayan a por regañar. Supuesto. Hace mucho. Si lo vemos actualmente y lo vemos por los eventos internacionales uh-huh que hemos tenido en el país. Sí, y concursos que se han ganado muchos vinos ha sido mexicanos. El crecimiento y la evolución que ha tenido el vino mexicano uh-huh y la buena representación que tenemos ante el mundo. Claro. Otra vez, en el contexto de la cantidad de vino que producimos. En chiquito, sí. En chiquito. Uh-huh. O sea, en chiquito la sorpresa es, México está haciendo pero grandes está haciendo cosas. Poco, pero con alta calidad, que es lo que están optando diferentes productores de vino en el mundo. Pero, si nos vamos, que qué padre, la verdad es que me encanta que México esté sobresaliendo, ¿no? Al fin y al cabo somos mexicanos de corazón y de todo. Pero, ¿qué pasa en estos países que son los mayores productores de vino? España, Italia, Francia, todos estos, como China, lo que comentábamos que ha dejado de consumir y de producir, pero ¿cuántas bodegas ya tienen sus vinos hechos desde cuánto tiempo y ya tienen su producción y no pueden simplemente, pues ni modo, este año al viñedo simplemente lo voy a sacar 10 toneladas en vez de las 40 que le estaba sacando, ¿no? Sí, subes la calidad, pero al fin y al cabo pierdes. Tarde o temprano, tu merma es muchísima. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Francia? Es que creo que ellos tienen que, yo creo que toda la industria del vino uh-huh tiene 2 desafíos. Uh-huh. Por un lado, la competencia con las otras bebidas. Uh-huh. Y el tema, ahorita la bebida por sí sola uh-huh tiene captado su mercado. Pero necesita tener aliados para acercar cada vez más gente. Sí. ¿No? Por ejemplo, el turismo. Cambiar conciencias, cambiar percepciones. El tema gastronómico. Sí. Pues utilizarte de estos aliados para generar experiencias mayores que atraigan a la gente. Uh-huh. No digo que la simple bebida no lo haga. Sí lo hace.
Sí, pero tienes que vender como la experiencia, claro, ¿no? Necesitas más cosas. Sí, que muchos estaban dormidos en sus laureles. Exactamente. Con sus premios y con sus Gran Cru y con su Chateau y con su, bueno, vino de autor y de bla, bla, bla. Hay que abrir las puertas. Pues sí, pero yo te preguntaba por qué, porque estábamos viendo en otro artículo que Francia está destinando 200 millones de euros para destruir excedente de vino. Sí. O sea, ¿qué está pasando? Francia, mayor productor, y van a destruir litros y litros de vino. Bueno, no destruir de que los van a tirar. No. Ahorita decimos qué van a hacer con ellos, ¿no? ¿Por qué los 200 millones? Pero están, o sea, llegando a un punto de producen tantísimo y no se les vende. Claro. Cae la demanda. Aumentan entonces, los costos de producción. Toneladas y litros de vino que tengo que ya, o sea. Llevaron al gobierno a tomar medidas drásticas. El gobierno como tal, claro. Drásticas. Tú dices, no, pues mejor que lo vendan más barato. Es que eso puede, o sea, lo que pudiera causar eso en tema de mercados puede ser un golpe muy fuerte. Muy fuerte mejor a la economía. Entre comillas, destruirlo. O reutilizarlo. Que es lo que van a hacer ellos. Por eso entre comillas. O sea, no es destruir como tal, sino destruyen el vino. O sea, el tema... O sea, ya no se vende como vino. Como vino. ¿Y qué lo van a hacer? Híjole, se dice que se va a destilar, ¿no? Van a sacar de ahí productos como perfumes, alcoholes para otras bebidas o otros... Sí, fíjate, estaba viendo que gel hidroalcohólico y productos de limpieza y alcohol para perfumes, como bien dices. Sí. O sea, ¿qué onda? O sea, tu vino te va a terminar en productos de limpieza. Imagínate. O sea, ay, qué dolor. Pero bueno, mínimo algo se va a hacer con él y algo vas a recuperar. Tarde o temprano, si te dicen, oye, estos litros excedentes que tienes, los voy a convertir en algo y te voy a pagar el costo de tu producción, o sea, no tengo ganancia, pero ya no perdí. Sí, en el tema romántico fue una pérdida mínima, ¿no? En el tema romántico del vino, pues dices, está triste. No, pero viste en tema exactamente. En tema de negocio, claro, es una recuperación que es necesaria. Sí. Y se va a hacer. Sí. Fíjate, descenso de la demanda por la inflación, cambios de preferencias en el consumo de los ciudadanos, lo que platicábamos, ¿no? De las diferentes, estas nuevas generaciones ya no se van tanto por el vino, o se van por el más joven. Y la cerveza pasa a ser la mayor consumida en Francia. Ni siquiera son los grandes productores de cerveza. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con la sociedad? Entonces, llegaron al punto que el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí. En junio, la Unión Europea otorga inicialmente a Francia aproximadamente 172 millones de dólares para destruir cerca de 80 millones de galones. ¿De galones? No. 80 millones sería aproximadamente 100 piscinas olímpicas. 100 piscinas. No, bueno... Es una cantidad impresionante. Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Y pues bueno, mientras puedan recuperar algo de su producción, pero esto significa que este vino se va a ocupar en diferentes usos, pero aparte deja de producir lo que estabas produciendo. Imagínate. Porque pues no quieres que lo que se hace se haga alcohol para el uso de limpieza, ¿no? ¿Y qué pudiera ser? O sea, algo que es una realidad es que el vino de Nuevo Mundo está aumentando. Viene con todo. Yo creo que eso sí ha afectado. Estamos viendo el final, y digo, no un final muy próximo, pero estaremos viendo el final de las DO. Tanta regulación, tanta regla. Que ahorita vamos a ese punto, porque sí está cambiando mucho la percepción del productor en ese aspecto. Pero yo creo que quizá no el final, pero sí una renovación. Una renovación en legislaciones, en limitantes, en cómo hacer las cosas y en quién las está haciendo. Yo creo que estos ejemplos de Francia, de tener que usar vino para convertirlo en estas cosas. Productos, sí. En productos de limpieza. Y seguramente tenemos ahorita el ejemplo de Francia, pero quizá hay otros países que ya están viendo a ver qué hacen, ¿no? ¿Qué es la ventaja del Nuevo Mundo? Esta noticia nos acaba de llegar. Nuevo Mundo lo que hace, y un ejemplo es México, uno de sus desafíos es adaptarse al mercado cambiante.
Claro. Que puede ser más sencillo. Sí, no hay nada, no tiene una legislación que los limite. Va a ser más sencillo estarse adaptando a las necesidades del mercado. Claro. Que ya las platicamos de entre vinos orgánicos o estos vinos veganos, vinos sin alcohol, pues opciones para darle al nuevo consumidor. Claro, Algo que va a ser complicado en los que tienen regulaciones súper estrictas. Que ya está pasando en diferentes países como España, ¿no? España tiene, yo creo que las legislaciones o las DO más como definidas, digámoslo así. Una legislación o una DOCA, como le llaman a Rioja, lleva muchos años ya legislando ciertas características en los vinos riojanos. Tienen una super garantía y tienen una gran característica que tú sabes que si compras un vino en Rioja o riojano con esta denominación, pues va a ser un vino bien. Claro. Va a ser un vino bueno, va a ser un vino bien hecho, desde vinos jóvenes, bien hechos, hasta grandes vinos de guarda y grandes vinos riojanos, ¿no? De reserva, de gran reserva, etcétera. Pero también se están enfrentando a que el cambio climático, las nuevas percepciones, los nuevos estilos de consumo, quizá ya no van con esas legislaciones que hicieron en, ¿qué fue? 1932, algo así, que empezó como DO, y luego en 94 viene ya como DOCA, una cosa así, ahorita checo bien las fechas, pero, o sea, claro que dicen, estamos pidiendo por favor que cambien ciertos puntos en las legislaciones. A ver, ¿qué es lo que sucede? Y eso fue este mes. 1990. Empezando en septiembre del 23, hay una fractura en Rioja. Enorme. ¿No? 216 bodegas familiares principalmente abandonan el consejo regulador. Y eso, híjole, podemos decir que sí es un punto de inflexión en la historia del vino de la región. Impresionante. Imagínate 160. ¿Qué onda? Bodegas, van para afuera. Que creo que son bodegas chiquitas, ¿no? Sí, pero o sea, son 216. No es un Marqués del Riscal, no es un Cune, pero abandonan las mesas de gestión de esta DO. Muchísimo. Y yo creo que sobre todo sienta un precedente muy fuerte en cuestión o te aclimatas o te fregaste, ¿no? Pues es que, o sea, y hay varios puntos por los cuales estas 160 pues bodegas salen, ¿no? Sí, 216. 216, 260, perdón, yo estaba con otros números. Ellos envían una carta donde dejan como muy claro su desacuerdo con las políticas actuales y bueno, alegan que son perjudicadas principalmente las pequeñas y las medianas bodegas. Exacto. Siento que al final termina siendo un tema político. Yo creo que sí, bueno, en todas estas no gubernamental asociaciones como tal, sino pasa. Como esta organización, como consejo. Como consejo regulador, bueno, claro, termina haciéndose político. Exacto. Entonces, pues sí, vamos a ver cómo es que pega este tipo de decisiones para ver qué pasa. Porque tú dices, son pequeñas. Pues sí, pero son... Pero ya junta 216 ya pesa. O sea, no puedes dejarlos fuera. No. Es una denominación. Exacto. Y o sea, y eres una denominación en pro del productor, no en contra. Y estos 216 familias o bodegas, porque son estas bodegas que ya es mucho el rollo de la familia, no tan mega bodega enorme, ¿no? Que son de poca producción, pues al fin y al cabo son o nos volteas a ver o empezamos también a hacer ruido. Y esto hace ruido en una y otra, ¿no? Fíjate, uno de los puntos que pelean es que grandes empresas continúan solicitando nuevas plantaciones a pesar del excedente evidente de producción. Fíjate, en Francia lo están destruyendo y acá siguen, y aparte en suelos que ni siquiera son tan aptos para la uva. Eso estaba leyendo también. Otra, por ejemplo, dicen que yo creo que esto afecta al productor fuertísimo, porque aparte muchas de estas bodegas
no vinifican como tal, sino son, bueno, ya ves que en Europa se da mucho el negociant, ¿no? Que es estas, pues, bodegas que recibes la uva de diferentes lugares y generas vino. Pero entonces, estas 216 familias, quizá la mayoría son solo productoras de uva, no tanto de vino. En Rioja se da mucho esto, que te vendo la uva a ti, productor, y ya tú haces el vino en tu bodega o con el negociante o todo esto. Entonces, el precio del litro, de que nada más el litro como tal, o sea, no ya el vino en la botella, no. Estaba en el 2003 en 4.37 euros. Para el 2022 está en 5.13. O sea, ni un euro extra, o sea, ni un euro aumentó. Lo cual significa un incremento del 17.8%. Cuando la inflación ha sido del 51%. Entonces, el productor, el pequeño productor, el que te vende la uva o te vende los famosos caldos, ¿no? Estos, dice, oye, espérame, tú estás vendiendo una botella de vino en 30, 40, 50 euros y a mí me estás comprando ni un litro, porque son 750 mililitros, en 5 euros. Entonces, claro que todas estas normas las regula el Consejo y no se da cuenta que a estos pequeños productores o familias les pega horrible. Porque si quieren meterle más calidad, pues están atados. No puedes, o sea, ¿cómo? Entonces, todas estas, ¿cómo se les llama? Formas de trabajar el viñedo, ellos quieren, lo que piden también es una viticultura sostenible y poder hacer producción de vinos artesanales, pero de gran calidad. Y la DO no te lo permite tampoco. No lo permite. Y ese es un tema porque, imagínate, es algo que pasa en todas las industrias, obviamente. Sí, sí. O sea, no es algo exclusivo del vino, son malas prácticas que deben de quitarse. Pero algo que sucede con ellos, que también están peleando, es que, a ver, ya estamos atados con esto que estás comentando. Pero también las grandes, las que sí pueden hacer o están pidiendo este excedente y están pidiendo hacer más, lo venden a empresas que se dedican a hacer vinos de mesa como muy simples. Lo venden a granel. Y lo que dicen es que pues se vuelve una competencia desleal. Completamente. Porque pues sí, yo... Y aparte a un precio irrisorio. Irrisorio. ¿No? Entonces, eso es algo que, por un lado, tienes competencia desleal con vino barato. Y luego cae consumo. Que el vino barato viene de las grandes empresas. Y las grandes empresas tienen sus vinos de alta calidad porque pueden y tienen el capital para hacerlo. Entonces, ellos están en medio. Ni para hacerse ni para un lado ni para otro. Y fíjate que lo más grueso es que no solamente es Rioja, Ribera del Duero está enfrentando también bodegas que están saliendo, no tanto de la DO, pero sí cambian sus regulaciones. O no regulaciones, pero bajan. Prefieren estar en cosecha. O sea, ustedes saben que en Rioja y en Ribero, en diferentes DOs en España, tenemos estas como peldaños, ¿no? De diferencia de crianza, de tiempo de crianza. Entonces tenemos cosecha, tenemos roble, que antes le llamaban, tenemos crianza, tenemos reserva, gran reserva, etcétera. Entonces, hay bodegas en Ribera del Duero, en Rioja, en Toro, en todos estos grandes consorcios de vino que pueden hacer un vino con 10 años de guarda y prefieren poner cosecha en su etiqueta para no tener que estar metidos en un tiempo específico. Porque ellos dicen, oye, a ver, la uva me está dando esto y yo no quiero encasillarlo en un gran reserva o en un reserva o en un cosecha. Déjame a mí la legislación más básica, que con esa yo ya puedo estar en el consejo, puedo ser parte de todo este grupo de productores y demás, y tengo esta, pues, DO que me respalda, pero no me encasilles. ¿Veremos la misma historia de los super toscanos? Puede ser. Bueno. Sí, puede ser. Y se salieron del redil, como dicen, ¿no? Oye, estaba viendo también Rueda. Rueda, tú sabes que la mayoría de sus vinos son verdejo, ¿no? Blancos. Sí, blancos. Y tienen que tener ciertos aromas. En la DO te viene que tiene que tener un aroma cítrico, a esto. Si por algo el aroma de tu vino de Rueda, de verdejo, uva, verdejo, tiene otro tipo de aromas, entonces ya no entras en la legislación. Hasta eso.
Oye, si el tiempo, el clima vino diferente y mi uva, ahora sí que la maduración fenólica cambió, el Brix es diferente, bla, bla. Ok, pues qué pena, pero no estás. Ponlo simplemente como un vino de España, de uva verdejo, ¿no? O sea, es un decir, pero entonces, o cambias reglas y te adaptas a lo que está pasando, o la gente va a decir, pues bye. Fíjate, y no todo es tan malo. Uh-huh. Algo que puede ser contrario a estos dos países de los que platicamos es el vino inglés. Esa es buena noticia. Fíjate, el vino inglés es un gran importador de vinos. Toda la vida ha sido un gran importador. Ahorita está ganando terreno en la producción. Como productor, ya ves, estos son los países que van a salvar el mundo del vino, como México que viene y otros de Sudamérica también, sí, y de América. Desde la última década está yendo hacia arriba en la producción, muy calladito, pero ahí va. Oye, ganando terreno. Está impresionante porque, a ver, Inglaterra, bueno, hablemos de Reino Unido como tal, ¿no? Sí. El Reino Unido, que es Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales. Sí. Todos estos países chiquitos. Por eso me referí a vino inglés. Vino inglés. Reino Unido. Entonces, toda la vida se le ha conocido como el gran importador desde la Edad Media, ¿eh? Desde la Edad Media fue el mayor comprador de vinos de España, de vinos de Portugal, se crea el Oporto, ¿no? Al fin y al cabo, en estos viajes que iban de un lado al otro, el mayor comprador de vino Jerez. Los conventos en Inglaterra eran los únicos que hacían vino. La gente en general no podía hacer vino, solo los grandes abadías y todo esto, ¿no? Entonces, no tenían una cultura como productor de vino. No. Y de repente, para 1970 se empiezan a plantar y a generar todos estos viñedos. El gobierno ha estado impulsando mucho el que suba la producción y, bueno, ha aumentado mucho exponencialmente, podríamos decir, la producción, pasando de 1 millón a 12.2 millones de unidades. Uf. Entonces, hablando en una década, o sea, creo que es mucho. Bueno, es casi que 1 millón y cachito por año. Y estamos diciendo que está empezando. O sea, yo creo que va a ser complicado encontrar un vino inglés ahorita. O sea, si vas a una tienda, pues va a ser muy complicado. La exportación es casi nula, casi nula, todo mínima. Es para consumo propio. Consumo local. Pero han competido en diferentes concursos y les ha ido muy bien, ¿eh? Sí, lo que decimos es que hay que estar ahí pendientes. Hay que estar, porque acuérdense, Inglaterra, o bueno, Reino Unido, siempre ha sido muy competitivo y siempre quiere ser top en todo. Y una de las razones por las que ha aumentado mucho esto es que ha mejorado la calidad del vino. Pero algo que a otros países les ha pegado espantoso, acá ha sido, bueno, lo máximo, que es el cambio climático. Este aspecto. En ese aspecto. Sí, para unos ha sido negativo, mortal. Para otros ha beneficiado la producción de vino. Oye, ya puedes tener clima, porque podías tener los suelos, pero tenías un clima que era todo el tiempo frío, todo el tiempo húmedo, todo el tiempo lluvia, vientos espantosos, bla, bla, bla. No había forma de que la uva pudiera madurar, por más que tuvieras suelos buenísimos, porque por ejemplo, en la parte de lo que es Inglaterra, tienen unos suelos calcáreos excelentes. Por algo se dan estos vinos espumosos tan buenos. Sí. Pero el clima no te daba. Un poquito lo que pasa, voy a hacer un ejemplo muy burdo, pero lo que pasa en el sur del país, en México, como Mérida. Puedes tener suelos, pero el clima, el calor no te lo da. Acá nos vamos al otro extremo con los fríos y todo. Pues bueno, el cambio climático ha logrado que puedas tener un clima tipo champán en Londres. Sí. Bueno, no en Londres, en Inglaterra. Ahí se da mucho el Pinot Noir y el Chardonnay. Ajá, exactamente. Y hay 400 viñedos. O sea, no es poquito. No. Ya cuentan, ya suman. Son 3,480 hectáreas de vino y se estima que la producción pudiera alcanzar los 40 millones de botellas para el 2040. Digo, no se compara a Francia, pero el crecimiento es muchísimo. De ser un país que no producía vino, en 20 años tener esa proyección, oye, está buenísimo. Y curioso, fíjate, estaba leyendo las uvas que manejan
aparte de la Chardonnay, la Pinot Noir, Pinot Meunier, que son estas del champán, que obviamente ellos están usando por el tipo de clima, ¿no? Sí. Tienen muchas uvas como medio alemanas y austriacas. La Müller-Thurgau o Thurgau, Reichensteiner, Bacchus, la Dornfelder como tinta, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué curioso, pero son climas fríos en Alemania y en Austria. Entonces, son las uvas que se adaptan. Sí, creo que si hablamos de futuro, ya para cerrar este capítulo, si hablamos de futuro, todo va a cambiar. O sea, tarde o temprano. Podemos acostumbrarnos, podemos evolucionar o podemos estancarnos e irnos al hoyo. O sea, claro. Tienes que transformarte, tienes que adaptarte y tanto los países de tradición, los países de viejo mundo, como los de nuevo mundo, tienen que estar viendo años adelante. Yo creo que es como cuando tú dices, mi abuelo era de una forma, mi papá era de otra, yo soy de una y mi hijo será de otra, ¿no? O sea, tienes que irte adaptando a los cambios y así como antes los abuelos educaban de una forma, pues tú a tus hijos ya dices, no, pues la forma en la que mi abuelo educaba ya nada que ver. Claro. Era arcaica. Entonces, estos países, sobre todo de viejo mundo, que llevan siglos produciendo vino, tienen que empezar a evolucionar y ver, a ver, la forma en la que voy a tratar a mis hijos ya no puede ser en la que mis abuelos lo hacían. Que eso no significa olvidar la tradición, no significa quitarles la clase y el prestigio que han ganado, por supuesto que no. Pero sí adaptarse un poquito a los nuevos retos, a los nuevos cambios, a los nuevos estilos de vino que se vienen. Mejorarlos quizá, o sea, como siempre, Francia, Italia, España, Alemania, todos estos, Portugal, son grandes vinos. Bueno, hacen, por ejemplo, los nuevos vinos, los naturales, Alemania hace unos vinos naturales espectaculares, ¿no? Entonces, adaptarse a toda esta nueva ola de estilo de vida y hacerlos espectacular como siempre los han hecho. Así es. Bueno, sí me gustaría invitar a la gente a que nos pusiera sus opiniones, qué piensan sobre este tema. Sí. Es un tema muy interesante. Va muy enfocado tal vez a una comunidad del vino. Sí. Alguien que esté muy pegado tanto en la producción, en la plantación, en la comercialización, importación, todos los que se dedican que han vivido retos de la cadena, que nos platiquen cómo ven este movimiento, cómo ven este cambio de mercado. Pues sí. Aquí déjenme voltear la cámara para que nos digan todos ustedes que conocemos, grandes amigos, que nos platiquen qué piensan sobre este tema, lo que está pasando en estos países que cualquiera 2 años atrás no pensaríamos jamás que estuviéramos hablando de esto. O otra, ¿son noticias alarmantes nomás? ¿O es la realidad? ¿O es la realidad? Vamos viendo. Muchos artículos lo manejan. No nos basamos solo en un artículo. O estuvimos checando. Claro, oportunidad siempre será. Siempre va a ser. Pero, ¿qué tan alarmante o fake news, como dicen, viene siendo esto? Gente que vive allá, que lo esté viviendo, díganos, según varios artículos que investigamos, esto está pasando. Sí, son páginas, Son páginas de que ya, El País, por ejemplo, ¿no? Todas estas páginas de La Vanguardia, todos estos, pues gente que se dedica a sacar todos esos artículos del vino. Díganos qué tan real es esta situación que se está viviendo o si realmente es una gran oportunidad de cambio. ¿No? Perfecto, Mari, gran programa. Gracias. Padrísimo, como siempre. Nos pusimos serios ahora sí, ¿eh? Ay, sí, muy analíticos. Bueno, nos vemos. Gracias, Edgar. Gracias, Mari. Edgar. Ya te tienes que aprender el nuevo nombre. Fotosom. Sí pude. Edgar.fotosom, PH, foto. Y Mari Lópezón. Acuérdense, Rewind en Instagram y Facebook. Pónganos en Spotify, ahí viene abajo sus opiniones, qué piensan, si no les gusta, si les gusta, le seguimos o le cambiamos. Y pues un gusto como siempre, Edgar. Muchísimas gracias, Mari. Ahí estamos para el siguiente capítulo. Bye. Chao. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.